Es decir, Pedro, te van a montar en la zaranda, ¿verdad? Y la zaranda representa ¿qué cosa? Las pruebas, las batallas que constantemente se te están presentando, que constantemente están batallando y luchando contra tu fe, luchando contra tu existencia espiritual, para que dejes de orar, para que dejes de leer la palabra, para que te conviertas en un cristiano tibio, en un cristiano sin poder, en un cristiano sin autoridad, en un cristiano sin unción, en un cristiano que no tiene revelación, porque esa clase de cristiano no le hace daño a Satanás, no estorba sus planes, no estorba, hermano, sus propósitos para con la raza humana, hermano. Entonces, Dios está queriendo que en estos tiempos tú no seas así. Dios quiere en estos tiempos una generación, pero una generación que esté metida en el poder del Espíritu Santo. Es una generación, hermano, que esté sumergida en la revelación, en la autoridad, en el poder del Hijo de Dios. Una generación que tenga revelación de las cosas que están por venir. Una generación que cuando abra sus ojos espirituales vea, hermano, que tenga discernimiento de quién está hablando por el Espíritu y quién está hablando por la carne o quién está hablando por advenimiento de Satanás. Dios está queriendo una revelación impactante, una revelación que impacte a otra generación, una generación que se pare en medio de la brecha y que no venda su mensaje, una generación de cristianos que esté lleno del aceite de Dios y que tengan sus lámparas encendidas. Una generación de hijos de Dios que no sean tinieblas, que sean luz en el Señor y que no hayan perdido el sabor del Evangelio ni el sabor de la palabra de Dios, sino que una generación que sea sal para esta tierra. ¿Cuántos gente hay aquí en este momento de esa generación? Yo quiero ser de esa generación. Yo quiero ser de esos cristianos, hermano, que constantemente estén bombardeando a los demonios y bombardeando toda estrategia del enemigo, que constantemente que no claudiquen, que no estén ahí fríos, tirados en una esquina, que no pierdan su tiempo viendo cosas que no van a edificar, sino que estén bombardeando constantemente, hermano. Y eso es una batalla, es una lucha. Pedro estaba enfrentando una lucha, una batalla. El diablo estaba pidiendo la fe al Señor. Dame la fe de Pedro. ¿Usted sabe que Satanás hace eso? ¿Usted sabe eso? Cuando lee la Biblia. Se presentaron los hijos de Dios en el cielo y también se presentó Satanás y Dios le dijo: ¿de por dónde? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? Yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Y no has visto a mi siervo Job, que es temeroso de Dios, apartado del mal, que es perfecto delante de mí? ¿No lo has visto? Y él dijo: sí, yo lo he visto. Pero ¿sabes por qué no le podía hacer daño? Porque tú tienes tu poder y tu cobertura sobre Job. Por eso cada vez que yo lo veo y quiero hacerle daño, no he podido. Estoy parafraseando un poquito la escritura para que usted logre entender. Job tenía un poder sobrenatural alrededor de él, pero Job todos los días hacía sacrificio y decía: Señor, hago sacrificio por mí y por mis hijos. No sé que ellos hayan pecado delante de ti, y yo en este sacrificio los santifico a ellos. Y Job estaba orando constantemente y haciendo sacrificios constantemente. Entonces Satanás fue allí en una batalla y le dijo: dámelo. ¿A que no me lo das? Déjame que lo toque. Quita de sobre él tu bendición. Quita de eso. A veces nosotros no creemos la madre de Tarzán. Y creemos que somos los más lindos, los más grandes y tremendo. Tremendo. Yo oro y clamo y yo soy tremendo cristiano. No, hermano, nosotros no somos nada. ¿Saben lo que hemos llegado? A dónde hemos llegado. Y lo que somos y lo que tenemos ahora no lo tenemos por nosotros mismos. Lo tenemos porque hay una cobertura del Señor sobre nosotros que nos bendice, que nos envuelve, que nos prospera, que nos levanta, que nos fortalece, que nos aleluya, y a su nombre sea la gloria. Por eso el enemigo no puede tocarte. ¿Tú crees que el enemigo no sabe por qué estás vivo? Estás vivo porque Dios te está protegiendo. Si Dios te dejara abrir los ojos y mirar cuánta batalla, cuánta guerra, cuánto bombardeo espiritual el enemigo ha hecho contra ti, tú dirías: Dios mío, pero ¿cómo yo estoy vivo todavía? Es que hay poder de Dios sobre ti.
ti. Es que hay gloria de Dios sobre ti. Y a su nombre sea la gloria. Y ahora, el enemigo del alma le está pidiendo a Job, un hombre íntegro, perfecto, apartado de mal, temeroso de Dios, se lo está pidiendo: dámelo, atrévete a dármelo, quítale la bendición tuya de sobre él y verá cómo te maldice en tu propia presencia. El tentador. Ahora viene donde está Jesús y le dice: dame a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro fue el que recibió la revelación del cielo. ¿Se acuerdan? ¿Quién le dice a ustedes que yo soy? Dijo Jesús. Uno dice que tú eres un profeta, que tú eres... Y le dijeron varias cosas lo que decía la gente. Y ahora Jesús le dice: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Díganme lo que ustedes piensan de mí. Y todo el mundo hizo silencio. Porque nuestra tendencia es a oír lo que la gente dice. Pero muy pocos de nosotros nos metemos a profundidad con Dios para no oír lo que la gente dice, no, sino oír lo que Dios dice. Entonces necesitamos lo que Dios está queriendo de nosotros, que abramos el oído y todos nuestros sentidos espirituales para poder seguir adelante. Y cuando llegan batallas, entendamos que son permitidas. Dios las está permitiendo para hacerte crecer espiritualmente. Las batallas no te van a destruir. Las batallas no te van a matar. Las batallas te van a fortalecer. Las batallas te van a poner más duro. Las batallas te van a poner más ágil. Y a su nombre. Usted está ahí, todo está bien, todo está happy, todo está bien, qué rico estoy. Y usted está durmiendo todos los días, ni siquiera se levanta para orar. Pero cuando la batalla empieza, y empieza la lucha, y empieza la sazón a andar, hasta las 5 de la mañana usted dice: estoy despierto a orar. La batalla te va a poner más ágil, te tira de la cama rápido. A veces yo me pongo y levantar de la cama y lo acabo de deslizarme. De rodillas hasta el piso. Pero sé que hay una batalla espiritual y sé que hay que orar por ello, hermano. Ahora Pedro está montado en la zaranda del diablo y era para que su fe le faltara. Miren para que usted vea. ¿Cómo el diablo viene a batallar contigo? Para que tu fe te falte. Y si tu fe te falta, ¿qué va a pasar? Nada. Nada. Porque la palabra del Señor dice que es a los que tienen fe. Esos son los que reciben. Y a su nombre. ¿Habrá algo imposible para el que tiene fe? No. El que tiene fe es esa garra de Dios. Por eso el enemigo dice: tengo que quitarle la fe. Tengo que quitarle la fe. Y le enferma al hijo. Y le enferma al hijo. Y tengo que quitar la fe. Y se le perdió tal cosa. Y se le rompió aquello. Y le chocaron el auto. Y ahora no tiene el dinero para pagar el bill de la casa. Y ahora dice: ¿qué está pasando, Dios mío? Que yo tuve unos 15 días por acá, que se fue un ataque tras el otro, un choque, una multa, me remolcaron el carro. Y yo decía: Dios santo, ten misericordia, Padre. Pero sabía que Dios estaba ahí, ¿verdad? Sabía que Dios estaba ahí. Sabía que Dios estaba ahí. Y sé que Dios está ahí, ¿verdad? ¿Por qué hay batalla? Porque si usted logra arreglar su visión espiritual y usted levanta la vista, si usted tiene la vista en el piso, no es lo que va a ver su batalla. Israel lo único que veía era un gigante, pero cuando yo la vi, el hombre que miraba lejos, y este hombre que tú, ¿quién es este? El gigante Goliat, ¿cómo estaba así? El gigante Goliat, mira lo que dice, no, ese es muy incircunciso. Eso es un enemigo del pueblo de Dios. Y se está metiendo con el Dios de los escuadrones de Israel. Y cuando se presentó delante del gigante, agarró la onda con las piedras, 5 piedras del río, recogió. Y cada número de la Biblia tiene un significado y cada número dice algo. 5 recogió. Sin embargo, tumbó al gigante con una sola, y a su nombre sea la gloria. ¿Sabe por qué 5? 5 números de gracia. David estaba diciendo, yo siento la presencia del Señor. David estaba diciendo: voy a coger 5 piedras. Con esto que estoy diciendo, Padre, ten misericordia de mí. Ten el número de gracia. Ten misericordia. Yo sé que yo solo no puedo con ese gigante, pero si tú peleas conmigo, lo voy a derrumbar, y a su nombre sea la gloria. ¿Y por qué lo tumbó con una sola piedra? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque un solo Dios estaba con él. Amén.
tumbó. Y lo agarró y le dijo: escúchame lo que te voy a decir, gigante. Tú vienes contra mí con espada, con jabalina y con arco y con flecha, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los escuadrones de Israel, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y empezó a darle vuelta a la onda. Y el gigante le dijo: te voy a matar. Y él le dijo: no, yo soy el que te voy a matar a ti. Y el enemigo siempre te dice: te voy a hacer, pero tú tienes que parar firme, porque tú eres un soldado de Dios. Párate firme y dile: no, tú no me vas a matar. ¿Por qué? Porque hay gozo en la tienda de los justos. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Tú no me vas a matar. Yo soy el que te voy a matar a ti y voy a echar tu carne a las aves de los cielos. Y el gigante venía corriendo. Y esa piedra fue dirigida ¿por quién? Por el Señor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque los cascos de los filisteos tenían un huequito aquí en la frente. ¿A quién se le habrá ocurrido eso? Los cascos que usaban los filisteos para la guerra eran así puntiagudos. Y aquí en el centro, aquí tenían un huequito. Así. Y ese Dios, que era el Dios que estaba defendiendo a David, porque a Dios hay que defenderlo. David estaba representando a ese Dios y a la nación de Israel. Esa piedra fue dirigida por el Señor y se le clavó en el hueco del casco y tumbó al gigante. Y David vino corriendo y agarró su espada, su propia espada, y le cortó la cabeza. Dios es bueno. Déjame predicar porque no predicaron el mensaje. Si nosotros lográramos entender que tenemos una batalla espiritual según la palabra de Dios acá en Efesios capítulo 6, viviéramos una vida no entretenidos, sino precavidos, sabiendo que podemos pisar, ¿qué cosa? Pisar minas en el camino. Entonces viviéramos precavidos. El Señor le dice a los discípulos: velad, porque nuestro adversario, dijo Pedro, el mismo Pedro, hermano, cuando Pedro fue zarandeado, ¿usted sabe cuándo Pedro fue zarandeado? ¿Saben? ¿No saben? ¿Qué quería Satanás? ¿Quitarle la fe aquí? ¿Quería quitar la fe a Pedro o no? Yo voy a seguir predicando por aquí porque el Espíritu me está dando este hilo y por ahí voy a hablar. Empezamos a seguir, lo seguimos domingo. Pedro, hermano, el diablo que hizo: dame la fe. Dame la fe. Dame la fe. Así deberíamos ser nosotros, ¿verdad? Cuando estamos predicando. Dame la fe. Dame la fe de Pedro. Dame la fe de fulanito. El enemigo se presenta delante de Cristo y le dice: ¿por qué tú me das la fe de él? Déjame tocarle. Y tú ves que él va muy contentico para el culto. Déjame tocarlo, déjame enfermarlo, déjame quitarle un poquito de dinerito. Déjame ver que no lo llamen más de la compañía, que se echa un mes sin ir a la compañía a ver qué pasa. Déjame tocarlo. Y el Señor le dio permiso. Y usted dirá: ¿qué pasa? ¿Cómo Dios le va a dar permiso? El Señor le dio permiso. ¿Y sabe qué le dijo? Ahí lo tienes. Pero lo más lindo de este pasaje de Pedro es esto. El Señor le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido tu fe para zarandearla con el trigo, pero yo, eso es lo más lindo del pasaje, pero yo, dijo el Señor Jesucristo, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Miren eso, hermano. Siento la presencia de Dios. Dios no está hablando a alguien. Y si no le está hablando a alguien ahí en la red. Le dijo: dame la fe, dame la fe para zarandear, se la voy a mover. Se la voy a zarandear toda la fe de Pedro. Pero Jesús le dijo: yo le he permitido, pero he rogado por ti para que tu fe
no te falte. Es decir, te vas a montar en la zaranda, se te va a mover la fe, se te va a mover la vida, se te va a mover el piso, se te va a mover el techo, se te van a mover las paredes, vas a ver todo alrededor tuyo moviéndose y tú vas a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi vida? Todo se está moviendo, no hay una estabilidad económica, no hay una estabilidad emocional en mí, me siento desanimado, mira cómo me siento, Dios mío, mira, todo se me está moviendo. Satanás se está moviendo, pero el Señor le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Dios te nombra a tu lado. El Señor está rogando por nosotros, aunque estemos en la zaranda, aunque estemos siendo probados, aunque estemos siendo atacados, el Señor está con nosotros y a su nombre sea la gloria. Y fue así, hermano. El día que fue entregado Jesús, la noche antes llegó la madrugada y le dijo a los discípulos, quédense aquí y oren por mí, porque estoy angustiado hasta la muerte. Y caminó un poquito más para adelante y se tiró a orar. Y dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían al suelo porque estaba tan estresado. Él sabía lo que iba a pasar. Y sabe la historia, ustedes saben la historia. Vinieron, lo agarraron, se lo llevaron. Y Pedro fue el único de los 12, el único de los 11, porque ya Judas se estaba buscando. De los 11, el único que siguió al Señor. Los otros se escondieron. Y Pedro fue, bueno, mucha gente critica a Pedro, pero fue el único que le siguió fue Pedro. Y lo siguió hasta el pretorio de Herodes, en el patio de la casa de Herodes, donde era juzgada la gente. Allá había un grupo de esclavos, de criados. Estaban ahí haciendo fogatas para calentarse. Y ahí tiraron, y habían presos también. Tiraron a Jesús allí. Y Pedro mirándolo de lejos, mirándolo así de lejos, así. Aleluya. Pero ¿sabe una cosa? Pedro no entendía lo que estaba pasando, porque tenía una mente carnal. Y cuando Jesús le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, Pedro le dijo, no, eso no es conmigo, Señor. Yo soy tan fiel a ti, que sabe una cosa, aunque me lleven hasta la muerte, yo no te voy a negar. Y Jesús lo miró con esos ojos de amor que tiene Jesús. Y le dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y eso pasó. Pedro así escondido entre la multitud. Alguien lo miró y le dijo, tú eres uno de ellos. ¿Yo? No, si yo ni siquiera lo conozco. Y un poquito más para adelante llegó otro y le dijo, ciertamente tú eres uno de ellos. Yo no sé quién es ese hombre, caballero, por favor, déjeme tranquilo. Y siguió más para adelante. Y cuando llegó más para adelante, se encontró con una mujer, porque a la mujer sí no se le despinta nada. La mujer se le echó el ojo y le dijo, tú eres uno de ellos. Los hombres no lo dan, pero a la mujer se le cayó encima. Tú eres uno de ellos, porque aún tu hablar y tu vestir, tu forma de vestir y tu forma de hablar te descubre. Tú estuviste con Jesús, porque cuando tú eres un hijo de Dios, hermano, nadie, mire, tú no puedes engañar a nadie. Cuando tú eres un hijo de Dios, tu forma de hablar te descubre, y a su nombre sea la gloria. Allá está la compañía, hay mucha gente allá en el piso donde estoy trabajando, muchísimo. Y llegó el GC y dijo, ok, y le preguntó al otro, dijo, ¿de dónde es él? Refiriéndose a mí. ¿De qué nacionalidad es él? Hablando en inglés. ¿De qué nacionalidad es él? Yo soy de inglés, ahorita se lo voy a decir. ¿De qué nacionalidad es él? Y él le dijo, no, es cubano, es cubano. Y él le dijo, ¿cubano? Sí, cubano, dice, pero no habla como los cubanos. Y él le preguntó, ¿cómo sí? ¿Él es cubano? Sí, sí. No, cubano es mucha mala palabra. Porque todos los cubanos ahí tienen una palabra. Cubano es mucha mala palabra. Él no es cubano, dice, sí es cubano, sí. ¿Por qué no mala palabra? Dice, porque él es pastor de una iglesia. ¡Ah! Cayó el hombre, digo, ¡ah! Por algo es que no dice mala palabra. Porque tenemos que ser luz donde quiera que vayamos, hermano. Y cuando tú eres luz, la gente te descubre. La gente sigue también y dice, tú eres cristiano, ¿eh? Sí, yo soy cristiano. ¿Por qué lo sabes, Señor? Porque eso se te nota. Algo tienes, algo cargas, algo va contigo que descubre tu personalidad. Y eso le pasó a Pedro. Dijo, tu forma de hablar y tu forma de vestir te descubre, muchacho, que tú estuviste con él. Y Pedro empezó a decir, yo voy con maldición. Dice la Biblia que con maldición. No, yo no
Se sintió hacia lo lejos. ¡Qui! Cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo, escuchen, que era la señal para que Pedro despertara de su zaranda y se diera cuenta. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo? Antes que cante el gallo, ¿cómo es? Ven, ahora 3 veces. Cuando el gallo cantó, lea la escritura y cómala y disfrútala. Cuando el gallo cantó, Pedro miró a Jesús porque se acordó. Vaya la escritura. Pedro miró a Jesús y cuando miró a Jesús, Jesús miró a Pedro. Y no tuvieron que decirse, yo siento la presencia del Espíritu y alguien está haciendo ministrar en este lugar. Miren, no tuvieron que hablarse. Pedro miró a Jesús y Jesús miró a Pedro. Y Pedro dice la palabra que salió de ese lugar llorando. Amargamente. Llorando. Porque, ¿qué pasó? Se acordó que había caído ¿dónde? En la zaranda y que había negado al Señor. Y voy a terminar con esto. Me quedan 10 minutos. Escuchen esto. ¿Cuál fue la consecuencia de la batalla espiritual que se llevó a cabo contra Pedro? Una estrategia tremenda para hacer que Pedro negara a su Señor, para hacer que Pedro no se identificara con aquel que estaba matando en ese día. ¿Cuál fue la consecuencia? Lea la escritura. Pedro salió y se escondió y se echó muchos días por ahí. Pero escuchen esto, miren lo que sucedió. Después que Pedro salió, fue y recogió a los discípulos y se los llevó a pescar. Y usted dirá, pastor, eso es normal. No era normal. Pedro comenzó a retroceder en el tiempo. Comenzó a retroceder porque cuando nos falta la fe, empezamos a retroceder y empezamos a caminar para atrás. ¿Usted se acuerda de lo que Jesús le dijo a Pedro en la barca? El día que pescaron muchos peces. Pedro le dijo, se tiró el rodillo y le dijo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Cuando vio que había pescado la noche entera y que no había cogido ningún pez y que Jesús le dijo simplemente, broga mar adentro. Eso es una enseñanza. Broga mar adentro. En la orilla no vas a coger nada. Broga mar adentro. Si aquí afuera nunca vas a ser nadie. Flotando en el Evangelio, nunca vas a tener que ir a la profundidad. Ahí es donde vas a coger. ¿Y sabes qué? Pedro dijo, ok, yo sé pescar. Y he pasado la noche entera pescando. Pero si tú me lo dices, ok, Pedro sabía pescar, sí, sabía pescar peces. Pero Jesús estaba tratando de algo espiritual. Y sabe una cosa, Pedro va adentro, tira la red y cuando sacó una inmensidad de peces que tuvo que hacerle señal a los que estaban en la orilla para que vinieran a buscar. Y ahí se tiró de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Entendió que aquel que estaba en la barca era alguien sobrenatural, alguien más grande que él, más poderoso que él, más santo que él, y se arrodilló y le pidió, y Jesús le dijo, tranquilo, porque a partir de ahora yo te haré un pescador de hombres. Entonces, a partir de ese momento, Pedro y su hermano dejaron las redes y se fueron a pescar hombres. ¿Se acuerdan? ¿Qué está diciendo eso? Pedro había escalado peldaños. Pedro había crecido en la fe. Pedro había alcanzado propósitos. Y ahora viene el Señor por una batalla espiritual porque no supo lidiar con ella, no supo darle lugar a las palabras que Jesús, y fue un poco distraído y dejó que el enemigo entrara y golpeara, hermano. Y ahora ¿qué hace? Pedro comienza a retroceder. Ya dejó de pescar hombre y volvió a ¿dónde? A pescar los mismos peces. Eso le pasa a la gente cuando niega la fe. Va para atrás. En caída. Pero lo más crudo de todo esto es que no se fue solo. Él fue y recogió a los otros discípulos.
Porque cuando el líder, el que empuja, el hombre que Jesús le dijo: a ti te entrego la llave del reino, y lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, lo que tú desatares será atado. Y verdaderamente las llaves que estaban entregando eran llaves espirituales. ¿Quién le predicó a los judíos el evangelio por primera vez? Abiertamente. Pedro. ¿Dónde fue? El día de Pentecostés. Le predicó y se convirtieron como 3,000 personas. ¿Se acuerdan? ¿Y quién le predicó el evangelio por primera vez abiertamente a los gentiles? Pedro. ¿Dónde fue? En casa de Cornelio. Y se convirtieron muchísimos ahí y cayó el Espíritu Santo. Entonces, Pedro tenía las llaves del reino. Pedro predicaba la palabra. Pedro le hablaba a los gentiles. Pedro le hablaba a los judíos del Señor Jesucristo. Pero no él, como dice, Pedro no fue el primer papa. Eso es una falacia y una mentira. Pedro sí fue el primer líder de la iglesia principiante. Ese fue Pedro. Por eso el tiempo lo estamos atacando tanto. Ahora, cuando el líder cayó y retrocedió, ¿qué hizo con los discípulos? Se los llevó con él. ¿Y sabe qué hizo Jesús? No te voy a terminar porque tenemos que ir temprano. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús llegó y se le apareció en la playa donde ellos estaban pescando. Y allá estaba Pedro pescando con sus compañeros de pesca, Juan, Andrés, Jacob. Ellos estaban pescando. Él se los llevó, los arrastró. Cuando estaban pescando, Juan levanta la vista y ve para la orilla. Se acercó donde estaba Pedro y le dijo: Pedro, mira para la orilla. Cuando Pedro miró, le dijo: creo que ese es el Señor. Ya el Señor había muerto, ya había resucitado, ya se lo había aparecido a María, después se le apareció a los discípulos en el aposento alto. Todos lo vieron, hasta Pedro también. Ahora Pedro arrastrando a todo el mundo para ahí, y Jesús tuvo que hacer una aparición más a sus discípulos. Ahora, cuando estaban pescando y estaban en la orilla, y le gritó y le dijo: muchachos, ustedes tienen algo de comer. Y Juan le dijo: ese es el Señor, a Pedro. Y miren, note lo que dice el versículo, por favor. Llega a su casa, busque su historia, léala para que usted se dé cuenta. Miren lo que dice el versículo. El versículo dice que Pedro estaba pescando y Pedro se ciñó la ropa. ¿Qué cosa es decir ceñirse la ropa? Ponerse la ropa. Pedro se ciñó la ropa, se tiró al agua, nadó hasta la orilla. Y si usted y yo todavía tenemos un poquito de raciocinio, de inteligencia, si yo me voy a tirar para el agua, yo me pongo la ropa o me despojo de ropa. Piensa un poquito. ¿Por qué la Biblia nos deja bien claro que Pedro se ciñó la ropa? Así lo dice. Se ciñó la ropa y se tiró al agua y nadó hasta la orilla. ¿Por qué? Porque eso da, hermano, una idea, una representación de la vida espiritual de Pedro. ¿Cómo estaba Pedro? Desanimado. ¿Cómo estaba Pedro? Con la visión por el piso. ¿Cómo tenía la fe Pedro? Abajo, ¿verdad? Pedro se había desenfocado. Pedro había arrastrado a los discípulos a su antiguo trabajo. ¿Ve? Y esto ahora, este texto nos está diciendo que Pedro espiritualmente estaba desnudo. ¿Cómo estaba Pedro? Cuando vio al Señor dijo: me voy a presentar delante de Cristo ahora. Él está en la orilla y me está esperando. Por lo tanto, yo ahora, escuchen esto, hermano, ahora yo me voy a ceñir mi ropa, me voy a tirar al agua y voy a estar a los tapetes. Lo que está diciendo es esto: yo me voy a presentar delante del Señor y no puedo presentarme como desnudo de esta manera. Yo no puedo presentarme delante de Dios, no puedo, porque no puedo espiritualmente ir desnudo y siendo una persona bien
raquítica espiritualmente, bien flaquito espiritualmente, no puedo porque nunca voy a encontrar al Señor así. ¿Sí o no? Nunca. Yo tengo que presentarme delante de Dios como vestido. La Biblia habla del vestido como las obras. De Apocalipsis capítulo 19, usted vea. Las obras son el vestido, dice la palabra, lo que te viste, lo que te ciñe. Por ejemplo, la Biblia habla, usted está triste y tiene que usar un vestido de silicio. ¿Verdad? Usted está en ayuno, está triste, deprimido por algo, dice la palabra, silicio. El salmista dijo, tú cambiaste mi silicio por alegría, por gozo. ¿Sí o no? Sí. Ahora, dice la palabra que cuando tú te vas a sentar con reyes, ¿qué vestido te pones? Vestido de príncipe. Escudriñe un poco sobre el vestido y usted se da cuenta. ¿Cómo se va a vestir la iglesia? De lino fino, blanco y resplandeciente. Esas son las obras de los santos. Lea el Apocalipsis y usted se da cuenta. Entonces, cuando nosotros vayamos delante de Dios, tenemos que ir así. No en nuestra desnudez espiritualmente, sino vestidos, revestidos del Señor. Y dice Pedro, yo así no me puedo presentar, porque un día en esta misma condición yo me abrí delante del Señor, abrí mi corazón cuando Él me ayudó a pescar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde Pedro reconoció el poder y la deidad de Cristo? ¿Dónde? El día de la pesca. ¿Dónde estaba? En un bote. ¿Dónde más? Dentro del mar. Ahora Pedro vuelve otra vez al mismo lugar, a la misma escena, y dentro del mar, dentro del bote, pescando, ve al Señor, Él ya desnudo, dice, me voy a revestir otra vez, aleluya, de todo lo que Dios me había dado, de la autoridad que Dios me había dado, y de todo lo que Dios me había entregado, y voy a presentarme otra vez delante de Cristo. Y se tiró y nadó hasta la orilla. Y cuando llegó no le dijo nada, solamente a Jesús le tiró el brazo por arriba y le dijo, vamos a caminar un poquito tú y yo, vamos a caminar un poquito tú y yo. Y empezaron a caminar y Jesús le dijo, Pedro, tú me amas. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, yo te amo. Y cuando él le dijo, Pedro, tú me amas. Sí, Señor, yo te amo. Y la tercera vez le dijo, Pedro, tú me amas. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y las tres veces, la respuesta de Cristo a lo que Pedro le había dicho, de que yo te amo, la respuesta de Cristo era, entonces ve y apacienta mi cordero. Entonces ve, cuida mi iglesia, parafraseándolo. Entonces ve y ponte en el lugar donde tú estabas. Entonces deja el desánimo, entonces deja la caída, entonces deja la debilidad, entonces deja tu vida tirada aquí y toda la marcha atrás que diste, porque por delante tienes cosas grandes que hacer. Hay un camino que alcanzar, hay una meta que alcanzar, hay que alcanzar la corona de vida, hay que alcanzar muchas cosas, hay un propósito que alcanzar. Pedro, olvídate de lo que dejaste atrás y sigue hasta adelante, porque allí fue donde yo te dejé y ahí es donde yo te quiero. ¿Verdad? Tú me amas, sí, yo te amo. Ve y apacienta mis ovejas. Tú me amas, sí, Señor, yo te amo. Ve y cuida mi cordero. Tú me amas, sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo. Señor, entonces ve y pastorea mis ovejas. Ese fue el llamado que Dios te dice, tú estás pescando aquí. Esta pesca fue el producto de tu debilidad y de tu negación a mi fe. Ven y lo trajo adelante, mi hermano. Ahora, ¿por qué el Señor lo hizo confesar 3 veces? Porque 3 veces Pedro lo negó. ¿Sí o no? Pero el Señor lo hizo confesar 3 veces de que lo amaba. La primera le dijo, no, yo no lo conozco, no sé quién es. No me hables más de yo, no sé quién. Pero después le dijo, sí, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Cada vez, hermano, que caigas en tus errores, Dios te va a volver a restaurar, si verdaderamente quieres restauración. Pero tienes que entender, y el domingo seguimos esto, tienes que entender que tienes una guerra espiritual contra tu vida. Si Dios te dejara, hay gente que dice, ay, qué casualidad, mira lo que me pasó. Las casualidades no existen. Lo casual no existe.
Porque si un cristiano piensa que lo casual existe, entonces el Big Bang existió. ¿Sabe qué usa el Big Bang? No se me quedaron así mirando. ¿Qué? La explosión del Big Bang de Darwin, ¿verdad? ¿Ustedes saben? La teoría. De que el hombre salió del mono, de que una explosión trajo vida y por ahí salió la vida, y eso fue una casualidad. ¿Saben cómo llaman los científicos ahora? Creo que es selección natural. ¿Y por qué pasó esto? No, eso es selección natural. Eso es selección natural, una casualidad. Las casualidades no existen. Todo responde a un propósito de Dios. Es más, usted ve una cosa aquí ahora y detrás, en un trasfondo oculto, hay algo espiritual. Algo espiritual hay ahí. Nada ocurre porque ocurrió, nada pasa porque pasó. Todo tiene un trasfondo espiritual. Y los hijos de Dios que tienen visión y tienen discernimiento tienen que aprender a mirarlo y discernirlo y decir, ¿por qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por error mío? ¿Por error mío? ¿O porque Dios me está metiendo en una prueba para elevarme de nivel, para subirme a otro nivel? ¿Qué está pasando con mi vida? Oh, hermano querido, si fue error tuyo, humíllate, busca a Dios, Dios te va a restaurar y Dios te va a levantar. Pero si fue porque Dios te metió en un problema, si Dios te mete en el problema, Dios te saca de ese problema. Y a su nombre. Si te metiste en el problema tú, tienes que salir tú. Clama a Él para que te ayude, porque Él te ayuda, ¿verdad? Ahora, si tú te metes en un problema porque Dios te metió en el problema, a ver, José metió en un problema porque quiso, no, lo metió Dios. Y al final, ¿qué pasó? Dios lo sacó. ¿Y lo sacó cómo? Le dio 3 veces más de lo que tenía, porque Job fue fiel. Entonces tú y yo necesitamos entender, tenemos una batalla espiritual, tenemos una guerra espiritual. El enemigo constantemente está atacando tu fe. ¿Para qué? Para zarandearte. ¿Y para qué más? Para que retrocedas. Y cuando te hace retroceder, vienen batallas, vienen luchas, vienen cosas terribles, hasta que el Señor, tú clames y Dios te va a ayudar, tú clames y Dios te va a ayudar, ¿verdad? Pero no tenemos que hacer eso. Tú y yo estamos dotados, preparados, de la cabeza hasta los pies, ahora mismo, para resistir al diablo, y Él huirá de nosotros, y a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos quieren que siga predicando este domingo? ¿No les gusta? Hay gente que no le gusta que le hablen del diablo. Hablan del diablo y dicen, ay, me hizo, no hablan del diablo. No tienen identidad. El cristiano que tiene identidad, ese dice, que hablen de quien quieren hablar. Conmigo hay uno más grande. Conmigo hay uno más poderoso. Conmigo hay uno más eterno. Conmigo hay uno inmenso. Él me defiende, Él me levanta, Él me fortalece. Él está conmigo. Aleluya. Y a su nombre sea la gloria. Padre, gracias te damos por este tiempo que hemos tenido. Te pedimos, Dios del cielo, que ayudes a tu pueblo y a mí también a pelear la buena batalla de la fe. Así dijo el apóstol Pablo cuando entendió que tenemos una batalla constante, Señor. Pedro, a pesar de todo lo que tuvo que pasar, con batallas, con lucha, al final salió victorioso. Aleluya. En una de sus cartas digo, hermano, estén preparados porque Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entendió y nos ministró y nos dijo que nos preparáramos, que estemos allí porque el enemigo nos cuenta como ovejas para matadero, porque el enemigo está ahí mirando a ver cómo nos puede hurtar, robar, destruir, cómo puede hacernos la vida imposible. Pero entienda que si el Señor está contigo, eres más que vencedor. Si el Señor camina contigo, nada te podrá hacer frente. Si el enemigo viene como un río, el Espíritu de Jehová levanta la bandera. En el nombre del Señor Jesucristo.